Dios les bendiga grandemente, amados hermanos. Hoy tenemos la lección número 5. Interesante lección. Estamos estudiando acerca de la batalla espiritual. Un enemigo que debe ser resistido. Un enemigo que debe ser resistido. En esta lección aprenderemos interesantes principios bíblicos que pueden conducirnos a tener una vida cristiana más victoriosa. Estamos analizando la batalla espiritual, hemos analizado los espíritus, los ángeles, los demonios, ángeles caídos, la posesión demoníaca, y hoy vamos a hablar de los seres humanos. Alguien dirá, pero ¿qué tienen que ver los seres humanos con el mundo espiritual? Recuerden que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y como tal hay una parte espiritual nuestra que entra en contacto, es influenciada y a la vez actúa y tiene efectos y causas en el mundo espiritual. Por lo tanto, tomando esto en consideración, tenemos que concluir que si nosotros, nuestra parte que tiene que ver con la espiritualidad, es una parte esencial que debemos escudriñar y estudiar conforme a las Sagradas Escrituras. Dice Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y la verdad práctica dice, el Señor Jesús probó en la tentación, en el desierto, que el diablo no es invencible. El diablo no es invencible, hermano. Ahora, el diablo va a enfrentarnos tal y como enfrentó a Cristo. El diablo va a luchar. Y el mundo espiritual lucha para que aquellos que desean servir a Dios y los que no están sirviendo a Dios, obviamente, tampoco se acerquen, busquen o vivan una vida conforme a los principios que Dios ha establecido. La lectura de hoy está en Santiago capítulo 4 del verso 1 hasta el verso 10. No vamos a leer todo, vamos a leer los dos primeros versículos como una introducción. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y otros textos muy valiosos que podemos encontrar allí. Padre, gracias por este momento que nos vas a permitir compartir la lectura, el estudio, el análisis y un buen aprendizaje de tu palabra con el propósito de edificarnos nosotros, pero también tener la oportunidad de edificar a otros, ya sea compartiendo la enseñanza o nuestra vida práctica siendo luz para aquellos que aún están en tinieblas. Gracias, te lo pedimos estos favores en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Hermano, Santiago en esta epístola hace un llamado muy fuerte a la santidad. Él hace mucho énfasis y trata de demostrar por diferentes vías que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Santiago, sabemos que fue discípulo del Señor, un apóstol. Esta epístola, hermano, trata de un evangelio muy práctico para aclararle a la mente a los discípulos de aquella época cuando él escribe, y por qué no a nosotros hoy también, que el evangelio no es solo algo espiritual que tiene que ver con la relación de nosotros y Dios, sino que Jesucristo fue un ejemplo vivo, el cual él pudo palpar y ver en la práctica, que el evangelio de Cristo era un evangelio que se traducía en una relación entre Jesús y las personas que le rodeaban. Por eso, él hacía tanto énfasis en que el evangelio debía ser algo práctico, no solo
algo subjetivo o algo espiritual que no podía materializarse en la relación, en la convivencia diaria. Y por eso Santiago hace ese énfasis y nos lo hace a nosotros también, hermano. Fíjese que él trata varios temas que no vamos a hacer tanto énfasis aquí, pero él habla mucho sobre el tema de la lengua, porque él veía que la lengua debe ser un miembro que debe ser usado para honrar a Dios. No podemos dividir, ¿verdad?, el accionar del cuerpo físico de lo que son las conductas espirituales que Dios espera que haya en el corazón del hombre. Y tal como Cristo decía, el hombre del buen corazón es que saca las cosas. Si nuestro corazón está lleno de cosas buenas, debe producir frutos buenos. ¿A quién fue dirigida esta carta? Lo que podemos nosotros leer en Santiago 1.1 dice que fue dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. Mire, la carta o la epístola de Santiago es la epístola, la primera que se escribe después que Jesucristo va al cielo. Muchas veces nosotros pensamos que la Biblia está organizada de que Mateo fue el primer libro que se escribió. Recuérdense que la Biblia se organizó por tipo literario, por el tipo de escritura, los que eran poéticos, los que eran profetas mayores, los que eran profetas menores, los evangelios, la carta, las epístolas, más no tomando el orden cronológico. Si fuera por orden cronológico, es decir, el que primero se escribió, Santiago era el primer libro que íbamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. Pero Santiago no está en ese orden porque está organizado en las epístolas no paulinas. Primero tenemos los evangelios, tenemos luego el libro histórico de los Hechos, luego tenemos las cartas paulinas que están Romanos, Corintios, luego están las que no son paulinas, donde está Pedro, Juan, Santiago, Judas, y al final tenemos el libro profético de Apocalipsis. Ya ustedes saben y se han aprendido en la clase de hoy este importante dato. Ahora, ¿en qué fecha fue realmente escrito el libro de Santiago? Este libro, hermano, fue escrito aproximadamente, según lo que los escritores han determinado, 45 años después de Cristo haber partido. Es decir, fue el primer libro que se escribió, 45 años. Por eso, hay algunas particularidades en este libro que nos llamarían la atención si fuese escrito en otra época, como son las siguientes. Este libro, hermanos, tiene un parecido muy similar al Sermón del Monte. Es decir, es una carta práctica. El Sermón del Monte fue un sermón práctico del Señor Jesús, de llevar los principios y conceptos cristianos a algo que se podía vivir, que se podía hacer llegar a sentir al prójimo, a nuestros hermanos. Sin embargo, en esta carta, por eso se usa muy poco el nombre de Cristo. No porque no sea una carta cristiana, sino porque el nombre de Cristo era tan abundantemente utilizado que se daba por sentado que el mensaje que él llevaba era un mensaje cristocéntrico y él se lo estaba dirigiendo a los creyentes judíos que habían creído en las enseñanzas de Jesucristo y que estaban en ese momento dispersos a raíz de la persecución que tenía el Imperio Romano sobre los creyentes de aquella época. También él usa la palabra sinagoga y no la palabra iglesia, como comúnmente usa el apóstol Pablo, luego de que en Antioquía fueron llamados cristianos y luego se llama eclesia y comienza a surgir unos nombres diferentes para denominar así o para destacar al grupo de creyentes que seguía las enseñanzas de Jesucristo. Sin embargo, Santiago dice en Santiago 2.2, fíjese que el texto dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre. Esa palabra usada o traducida a nuestro idioma como congregación es la palabra sinagoga, porque en esa época todavía
se le llamaba sinagoga a los lugares donde se reunían los creyentes. Estamos hablando 45 años luego del Señor Jesús partir, y fundamentalmente eran creyentes judíos los que estaban dispersos en otros lugares. La epístola enfatiza el cristianismo práctico y nos da municiones a nosotros para poder vivirlo y poderlo usar para vencer al enemigo y al pecado. Si nosotros podemos ver, hermano, en Santiago, capítulo 3, verso 14, vamos a ver aquí una interpretación muy particular que Santiago percibe de la naturaleza humana. Escuche bien lo que ese texto dice. El verso 14 y verso 15 de Santiago capítulo 3. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Santiago pudo percibir que en nuestra naturaleza habían elementos que entraban en conflicto con los principios cristianos. Y él determinó llamarle a eso la naturaleza terrenal, animal y diabólica. Esa parte de nosotros que nos conduce a pasiones, malos deseos, a deleites que no son aprobados por la palabra de Dios. Partiendo de este punto de vista, Santiago se da cuenta que hay una naturaleza en el hombre que busca agradar a Dios, pero a la vez hay una naturaleza que se enfrenta, que lucha y que está impregnada en la naturaleza humana. Por eso Santiago insiste en que busquemos y nos acerquemos a Dios con el propósito de que podamos tener una vida victoriosa. Sin embargo, es una realidad, hermanos, que no solo la tienen los cristianos hoy. Esa es la verdadera batalla, es la batalla espiritual de la naturaleza humana que se contaminó con el pecado y que fue automáticamente transformada a empezar a sentir pasiones y deseos y deleite en lo que no le agrada a Dios. Porque fíjese, realmente, y como yo siempre digo a los hermanos, no es que el pecado nos molesta. No, hay muchas cosas pecaminosas que a la gente le agrada. De hecho, todo el que practica el pecado, cualquier nivel de pecado, le causa una satisfacción. Aún al que mata, al que roba, al que habla mentira, al que es infiel y tiene muchísimas mujeres, al que es promiscuo, al que le gusta robar, al que le gusta engañar, siente satisfacción en el resultado de lo que le produce. Y ahí entonces viene en el ser humano lo que llamamos una dicotomía, es decir, un conflicto de intereses, porque entonces él dice, pero ven acá, porque yo me siento bien en practicar o hacer tal cosa que tiene de malo. Lo que debemos de saber, y tal y como dice Santiago, y más como él lo percibe, que hay un problema en la naturaleza humana, y es a lo que él le llama la naturaleza terrenal, animal y diabólica. Es un término fuerte, hermano, pero Santiago lo habla así para que entendamos de dónde provienen esas influencias que nos llevan a nosotros a actuar de cierta manera que no se corresponden con lo que la palabra de Dios enseña. El punto 2, los deleites de la vida. Santiago emplea aquí una metáfora que aún hoy usamos en nuestros debates. ¿Cuál es? Pleitos y guerras. Los pleitos y la guerra significan conflictos de intereses entre dos partes que están luchando una a la otra por lograr la victoria sobre su adversario. Hay gente que han llegado a afirmar que esta guerra y pleito de la que hablaba Santiago se refería a las guerras y los pleitos que se estaban dando a nivel humano del gobierno romano por dominar a los judíos y de los judíos por tomar libertad del imperio romano, el cual los había esclavizado. Sin embargo, la guerra que realmente Santiago está hablando aquí no se refiere a una guerra de libertades democráticas ni de libertades en asuntos sociales o políticos. Él se refería a una batalla espiritual que estaban librando las personas y que debían vencerla. Como muchos de nosotros, hermanos, tenemos nuestras batallas, nuestras situaciones y queremos vencerlas y queremos ser victoriosos. Santiago, hermano,
habla muy claramente aquí cuando nos dice acerca de los malos deseos y de nuestras pasiones. Escuchemos lo que dice aquí. Pedís y no recibís, es el verso 3, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En el verso 2, anterior a este, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Alguien diría, pero yo tengo amigos en el mundo. No es hacer amistad con personas del mundo, porque las personas del mundo son nuestro prójimo. Se trata de hacer amistad con ese mundo espiritual, con esas pasiones espirituales, con esos deseos espirituales, con esa forma de convivir que a Dios no le agrada. Como dice Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y ahí hay un listado, esas obras de la carne, es a lo que Santiago le manda, le llama, perdón, el mundo. Cuando Santiago dice que el que se amiga con el mundo, es que tú te empiezas a amigar de actividades y de acciones, de forma de actuar, de pensar, de proceder, de hablar, que está contaminado por la maldad y el pecado, no con las personas. Porque el mismo Cristo criticó a los fariseos que no querían que él se juntara con las personas que eran publicanos y fariseos. Él decía, pero es que yo no he venido a sanar a los que están sanos, sino a los enfermos. Entonces, tú y yo estamos para hacer luz, pero no para nosotros oscurecernos, sino más bien para alumbrar a los que están en oscuridad. Los deleites. ¿Los deleites qué son? El término deleite viene de la palabra edoné, la cual aparece 5 veces, hermano, en el Nuevo Testamento. Describe los deleites o placeres ilícitos. Originalmente, esta palabra significaba el placer experimentado por el paladar. Fue uno de los sentidos que, obviamente, desde el principio de la humanidad la gente se dio cuenta que se podía percibir en el paladar los sabores y por lo tanto uno tiende a comer lo que más le gusta. Inclusive, más que lo que alimenta. Es como una reacción natural del cerebro. Ay, eso está dulce, ay, eso tiene un sabor agradable. Y nosotros entonces acostumbramos a comer aquello que nos agrada más. De ahí salió la palabra hedoné, que entonces se transfirió a otras áreas de los sentidos donde también la gente podía sentir placer, como era placer en cuanto a lo sexual. Cualquier actividad sexual que de ella se desprendiera una gratificación del placer humano, entonces también se consideró hedoné o hedonismo. Y el hedonismo, hermano, permea el pensamiento posmoderno, es decir, el de ahora. El que indica que la prioridad era que la persona sienta satisfacción en lo que hace. El hedonismo, dice aquí, para leérselo textualmente, doctrina filosófica de la época post-socrática, es decir, después de Sócrates, según la cual el placer individual e inmediato es el supremo bien de la vida humana. Las gentes que seguían el hedonismo decían que el sentido de la vida era disfrutarla, porque uno se iba a morir, y que uno debía hacer todo lo que trajera satisfacción para poder realmente disfrutar de la vida, sin tomar en cuenta si eso agradaba o no agradaba a Dios, porque ellos venían de otra cultura. Sin embargo, Dios aquí enfatiza mucho que podemos tener un equilibrio entre el placer de vivir y de vivir justamente agradando a Dios y también sirviéndole al prójimo, porque eso trae bendición, bendición a tu vida, bendición a la vida de los demás. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Por lo tanto, hermano, en el hedonismo, cualquier restricción que una persona se imponía
para no hacer algo por creencias en la Biblia o en cualquier otro principio hasta humano, era desestimado porque para ellos lo principal era el placer. Si hay algo que te impedía tener placer, entonces lo que tú debías eliminar no era el placer que tú querías obtener, sino lo que te impedía lograr el placer que tú querías recibir. Santiago sigue hablando de otras cosas y nos habla acerca de la codicia y la envidia. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Eso son reacciones humanas. Y habla de que la codicia, hermano, realmente es el deseo excesivo de poseer lo que pertenece a otro. Es por la codicia que los países esclavizaban a otros, porque querían tener sus riquezas, querían poseer lo que ellos tenían, las tierras. Es la codicia lo que ha llevado, hermano, a mucha gente a matar a otros, inclusive. Es más, la codicia ha llevado a familias a dividirse. Dios no está de acuerdo con la codicia. También está la envidia. La envidia sencillamente, hermano, es aquel deseo, un sentimiento de tristeza y pesar que tú sientes por la alegría y felicidad o el éxito de otra persona. Mientras que la codicia es querer tenerlo, la envidia es un sentimiento interno que te hace sentir mal a ti por el progreso o por lo que alcanza otra persona. ¿Qué quiere decir eso? Que tú como cristiano no debes tener deseo de avanzar en la vida ni de lograr nada. No, no, no. No, no está mal que tú desees para ti el crecimiento. Y no solo que lo desees, que trabajes para alcanzarlo, que te eduques, que te prepares, que compartas con otro y busque crecer espiritual y secularmente. Eso está aprobado por la Biblia. A Dios le agrada eso. Ahora, de ahí a que yo quiera que el otro fracase para yo lograr mi triunfo, ya ahí hemos rebasado los límites que Dios ha establecido de que nosotros debemos aspirar y debemos desear y debemos anhelar cosas buenas. Es la misma palabra de Dios la que nos dice que escudriñemos todo y retengamos lo bueno. Entonces, si nos manda a escudriñar es para que busquemos cosas que nos beneficien. Fíjense que habla acerca de matáis y ardéis de envidia. ¿Qué quiere decir ese matar? Ese matar no es la palabra matar de asesinar. Cuando dice matar, el Señor Jesús comparó el odio con el homicidio. Para ellos, para los judíos, odiar a una persona era similar a provocar la muerte a otras personas. Entonces, lo que aquí está enfatizando de manera intrínseca para los judíos era no odiar. Como cristianos no podemos llegar a niveles de odio, hermano. Fíjense que todas estas particularidades que Santiago está explicando con relación a la conducta humana son cosas carnales. Por eso es que él habla al principio acerca de la naturaleza terrenal, animal y diabólica. Porque Santiago veía en estas cosas una naturaleza que no provenía de Dios. Adúlteras y adúlteros en el verso 4. O almas adúlteras. ¿Por qué habla de adulterio? ¿Qué es el adulterio? El adulterio es la infidelidad matrimonial donde esa relación se ve empañada por el deseo de uno de los cónyuges de tener una relación fuera de ese matrimonio y entonces comete adulterio. Santiago ve que cuando un creyente se aparta de los caminos de Dios para seguir sus pasiones, para seguir sus deseos, Él nos llama a nosotros o a los que hayan hecho eso, quizás tú y yo nunca caigamos en esa calificación, adúlteros. ¿En qué sentido? En que hemos traicionado la relación espiritual que debe existir entre un creyente y Dios. Cuando tú incumple tu voto de serle fiel a Dios, Santiago te llama adúltero, es decir, infiel, fornicario. La Biblia en el Antiguo Testamento usaba mucho esa figura, hermano, de llamarle fornicario,
adúltero al pueblo de Israel cada vez que se iba detrás de otros dioses. Teniendo a un Dios a quien servir, un Dios que le amaba, un Dios que le había provisto de lo que ellos necesitaban. Sin embargo, los israelitas muchas veces preferían adorar y servir dioses extraños. En diferentes ocasiones, diferentes reyes tuvieron que destruir los lugares altos, que eran lugares donde ellos ponían imágenes, no imágenes de Dios. Ustedes saben de los dioses de los pueblos paganos que les rodeaban a ellos. La infidelidad a Dios, no servir a Dios y agradar a Dios, es considerada un adulterio. ¿Dónde viene eso? ¿Es realmente la carne? No, no. La carne ejecuta el deseo del corazón. Pero ¿cómo entra el deseo? ¿Cómo nacen esos sentimientos? Bueno, Santiago comprende, y es lo que le digo, o sea, hay una batalla espiritual. Y es por eso que te estamos hablando hoy, para que tú entiendas que la carne en verdad no se arrepiente, pero no es como que la carne se la piensa que una gente muerta sigue la carne estando ahí, pero ya no puede pecar. Entonces tendríamos que hacer una pregunta, ¿qué produce el pecado cuando la gente está vivo? Porque debe haber un elemento. Ah, bueno, ese espíritu, esa parte espiritual del hombre que se corrompe. Y fíjese que la Biblia dice, el alma que pecare. Y usted dice, pero, oye, entonces, ¿quién es que peca? El espíritu del alma. ¿Qué pasa? Que el espíritu del hombre abre el portal para que el mundo espiritual se pueda comunicar. Si nosotros no tuviéramos esa parte, ¿verdad? Así solamente, el mundo espiritual no tuviera en contacto con nosotros. Por eso nosotros decimos a veces, ¿y cómo puede ser que hay gente que son medium? ¿Cómo puede ser que hay gente? Recuerda que Pablo reprendió un espíritu de adivinación. Si una persona puede llegar a un nivel de relación con el mundo espiritual no de Dios, para llegar a un momento hasta que puede adivinar cosas, porque los espíritus han vivido toda la época. Los demonios conocen a nuestros tatarabuelos, conocen a nuestros bisabuelos, conocen no a los tatarabuelos, no se sabrá. Todos los demonios conocen a nuestros ancestros. Por lo tanto, un demonio decir algo que hizo un ancestro de nosotros no es ningún problema si tuvo relación de alguna manera con esa persona. Que a veces uno dice, ay Dios mío, ¿cómo es posible que digan? Recuérdense que nosotros podemos tener contacto con el mundo espiritual. No es que Dios manda al hombre a que se aleje del mundo espiritual porque el mundo espiritual no existe. Es todo lo contrario. Es porque el mundo espiritual sí existe y es peligroso que el hombre entre en ese mundo. Porque ese es un mundo que no deberíamos nosotros entrar. No fuimos diseñados por Dios para interactuar con esa parte. Y mucho menos, hermano, con el mundo espiritual rebelde que se opuso a Dios, que fue expulsado del cielo. Lo que Dios quiere evitar exponernos a nosotros, evitar a la humanidad y al ser humano, exponerse a ese nivel de peligrosidad en su vida. Pero la pregunta es, si ese mundo está, ¿podemos vencerlo? ¿Hay manera en que nosotros como creyentes podemos tener una vida victoriosa sobre nuestra propia naturaleza que batalla contra nosotros mismos? La idea de Santiago, al concluir esta epístola, hermano, es que sí que podemos ser santos. Santiago presenta la receta para resistir al enemigo, hermano. Eso está en nosotros, ese poder y esa autoridad. Dice, oiga lo que dice, del verso 5 al verso 7. ¿O pensáis que la escritura dice en vano? El espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago está claro que Satanás puede ser vencido. Podemos hacer que huya de nuestras vidas, pero para ello debemos someternos a Dios, vivir la vida que Dios desea. ¿Por qué? Porque Satanás les repele por su propia naturaleza una vida de santidad.
En realidad, hermanos, tenemos un arma secreta importante. ¿Qué es el Espíritu Santo? El mismo apóstol dice, ustedes ignoran que el Espíritu que ustedes tienen nos anhela celosamente. O sea, quiere decir que hay alguien que pretende y anhela cuidarnos, mantenernos alejados del pecado, conservarnos limpios y puros para Dios. Ese interés no es solo tuyo, ese interés no es solo mío, ese es el interés del Espíritu Santo, el cual Dios mandó para que morara en nosotros. Así que tenemos un aliado para combatir nuestra propia naturaleza. Hermanos, el Espíritu Santo, el cual está en nosotros, no quiere un corazón dividido. Por eso Jesucristo decía claramente que un reino no puede estar dividido. Nosotros necesitamos sincronizarnos con Él. Él quiere lo mejor para nosotros, lo mejor conforme a la voluntad de Dios. Ahora tú tienes que sintonizarte en el camino de los principios que Dios ha establecido bíblicos. ¿Para qué? Para que entonces el Espíritu Santo, en sintonía contigo, te fortalezca y te lleve a tener una vida de victoria. Ahora, ¿qué es la sumisión a Dios? Esta sumisión y humildad a Dios es escrita de varias maneras. Él habla de resistir al diablo, de acercarse a Dios, de limpiar las manos, vosotros los de doble ánimo. Todo lo que Santiago está hablando aquí, y lo cual se encuentra luego del versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Santiago se da cuenta que la única manera que el hombre tiene de agradar a Dios es enfrentándose el mismo hombre a su propia naturaleza, doblegándola, haciendo que la naturaleza terrenal, animal y diabólica no sea la que nos controle. Y tenemos que negarlo. El Señor Jesucristo fue claro cuando dijo, cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Ese negarse a sí mismo, hermano, es cuando tengo el deseo de hacer algo que sé que no es lo que a Dios le agrada, que sé que no es lo que me lleva a una victoria espiritual. Yo no puedo quizás evitar sentir el deseo de hacerlo, pero sí puedo evitar concretar el hecho de realizarlo. Entonces Santiago dice que por eso nosotros tenemos que resistir, tenemos que enfrentar, tenemos que llorar a veces. Es decir, a veces eso que pudiera hacernos feliz, que creemos que nos puede hacer feliz y que decidimos dejarlo pasar, nos puede traer tristeza y lloro. Pero Santiago dice que al final esto nos va a traer bendición y liberación. ¿Por qué? Porque al humillarnos ante Dios, vamos a ser exaltados. De hecho, preámbulo a este versículo 10, que dice, humillad delante del Señor y Él los exaltará. Ya en el versículo 6 Él dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios dará gracia por nuestro accionar. ¿Cuál es el secreto del cristianismo? El secreto del cristianismo es el cristiano. ¿Pero qué es el cristiano? Como dice aquí, está en ser poseedor de la naturaleza del Señor Jesús. Es decir, buscar que nosotros seamos como Él. En otra palabra, que Cristo, la forma de Cristo sea nuestro carácter. Cristo, en demostración vivida, en cada acción, en cada palabra que decimos. Cristo, predicando a través de nosotros. Cristo, viviendo a través de cada hecho y cada persona que se acerca a nosotros. Porque lo que sucede, hermano, es que cuando una persona se entrega al Señor, recuérdese que la palabra dice que pasamos a ser nuevas criaturas. Ahora la pregunta es, ¿qué nueva criatura es que yo? Porque sigo teniendo el mismo pelo hasta que envejezca, sigo teniendo el mismo rostro, sigo teniendo el mismo cuerpo. Sí, el cuerpo es igual. Pero tú has agregado
a la combinación de tu estructura humana, la presencia de Cristo. Ya no es Julia o María o Adiel, es ahora Adiel Cristo. Es Daisy Cristo. Es Rosa Cristo. Ahora ya nosotros hemos agregado la naturaleza de Cristo a nuestra vida. Todo lo que la persona hace de ahí en adelante debe ser la voluntad, las palabras y las obras de Jesús. De la misma manera como Jesús habló e hizo absoluta y completamente la voluntad del Padre. Por eso Él nos dijo que Él nos había dado ejemplo. Hermano, Santiago relaciona una serie de exhortaciones que si se practican en conjunto en la vida del creyente, sometiéndonos a Dios. Ahora la pregunta, ¿qué es someterse a Dios? ¿Verdad? ¿Qué es someterse a Dios? Someterse a Dios es agradarle. ¿Cómo le agradamos? Jesucristo lo dijo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando guardamos los mandamientos, estamos amando a Dios. Cuando guardamos los mandamientos, yo sé que no es fácil y por eso es que es la batalla. Pero hoy nosotros podemos decir que sí podemos vencer. Jesucristo dijo claramente que Él había vencido el mundo. Y que como Él lo venció, también nosotros podemos vencerlo. Yo he vencido al mundo, dijo Él. ¿Y por qué Él lo dijo? En su naturaleza humana, para que usted y yo sepamos que también usted y yo podemos vencerlo. Pero Satanás se le apareció a Jesús en el desierto. ¿Qué significa? Que Satanás no se va a quedar quieto, hermano. Satanás vendrá, como dice la palabra de Dios, como dice Pedro, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, usted y yo no nos vamos a dejar devorar de él, porque tenemos el Espíritu Santo, que está en disposición de ayudarnos, de no abandonarnos y seguirá con nosotros. Así que hermano, Dios te bendiga en esta lección. Hablamos mucho de lo que a nosotros nos corresponde como creyentes. Ya tú sabes que hay un mundo espiritual que tú y yo tenemos que enfrentar. Conocemos de los demonios, conocemos de los ángeles que están a nuestro favor, conocemos de todo este mundo. Tú y yo somos parte de ese mundo también y como tal tenemos que enfrentar esa naturaleza, pero Dios nos ha dado poder y dominio propio y nos ha dado el Espíritu Santo para que tú y yo salgamos victoriosos. Para la próxima semana, miren, muy importante, ¿quién domina su mente? Creo que ya para la próxima semana estaremos en el templo, muy posiblemente allí compartiendo ya de manera presencial la clase bíblica. Nuestros hermanos que están lejos, vamos a hacer todo lo posible, todo lo posible por hacer la transmisión en vivo de la clase para que ustedes puedan compartirla. Recuérdense que nos congregamos en el Centro de Restauración Espiritual Fe y Liberación, que pastorea Miqueas Tavera y Rosa Marte de Taveras, y este es su servidor, maestro de la escuela bíblica, Abdiel Taveras Angomás. Dios me les bendiga mucho, un grato placer, y nos vemos pronto en la congregación, y allí estaremos adorando, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Gracias por habernos acompañado. Comparta con su familia, disfrute con ellos de esta maravillosa enseñanza y sobre todo recuérdense, podemos ser victoriosos. Si en algún momento te sientes afligido y te sientes que desfallece en la fuerza, recuérdate que tiene el Espíritu Santo y una congregación que clama por ti y que se une a ti para tener una vida victoriosa. Dios les bendiga grandemente a todos.